Bien, en esta oportunidad voy a dar el resumen de la obra Crimen y Castigo por el autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Esta obra, pues, es una novela muy bonita y también que nos lleva bastante a la reflexión y empieza en un lugar llamado San Petersburgo con un joven Raskolnik, Raskolnikov que sale del cuartucho, ¿no? De un alquiler que intenta acuchillarse para poder aliviar con la patrona de la casa, a quien le debe bastante dinero y pues no, pero ese no es el único motivo. Tampoco quiere tener un intercambio insignificante con otras personas. Por eso él mejor prefiere la soledad. Si bien no especifica de qué trata, Raskolnikov repasa algo que le planea hacer mientras camina por una zona pobre de la ciudad. Está pues como cualquiera no mal vestido, con una ropa ajalada y un sombrero alemán a la que puede llamar llamativo para su gusto, según él, ¿no? Eh, Raskolnikov llega a un complejo de apartamentos y llama a la puerta de Aliona, una prestamista de 60 años, a la que se ve obligado a recurrir hace unos meses para poder venderle un anillo. Y pues una vez cuando Elia ingresa, mira detenidamente cada detalle para esconder su verdadero propósito cuál era, ¿no? Le pone como excusas que desea empeñar a otros objetos de valor. De nuevo, cuando ya sale, Raskolnikov se siente horrorizado por su plan y entonces intenta descartarlo. Es posible que me haya pasado esto o algo imaginario por la cabeza que es tan horrible, dice. Me parece mentira la vigileza de lo que es capaz mi corazón. Sin consuelo entra en una taberna pensando en que sus ideas no son más que desvarios. Entonces, Ras Ra Raskolnikov reconoce que el último mes se ha vuelto más introvertido y ha estado evitando todo contacto social. No obstante, en la taberna siente un poco de cierta ansiedad y de campaña humana, se puede decir, ¿no? Su interés se dirige hacia él a ser un hombre solitario que también parece estar interesado en él. Eventualmente, el hombre se presenta como Marmelau. Eh, Su modo rebuscado de haber revive en Raskolnikov el deseo de no interactuar con la gente. Entonces, Marmelau le cuenta sobre su vida miserable. Dice que es alcohólico y comenta con vergüenza que su mujer, Caterina, recibió una bofeteada de un señor y pues él no hizo nada para defenderla. Ella entonces tiene mayor estatus social que él, pero al invador, con tres niños pequeños, aceptó su propuesta de casamiento. Pero sin embargo, poco después de la boda, él perdió su trabajo y quedaron en la calle. Así empezó a beber y comenzaron a vivir en el cuartucho al que Marmelau llama una sodama de lo más indecente, ¿no? Aparte de los hijos de Caterina, tiene una hija de su primer matrimonio, que la chica se llama Sonia, quien comenzó a prostituirse para ayudar a mantener a su familia. A Marmelau le dieron la oportunidad de regresar a trabajar, pero él no pudo con su vicio. Dejó de presentarse y huyó con todo su salario. Entonces las demás personas en la taberna lo despreciaban, pero él no lo prefería así, ¿no? No quiere compasión, sino que lo condenen. No hay por qué compadecerme, dice. Pues crucifíqueme, tú que eres el juez, crucifícame y compadéceme después de haberme crucificado. El único consuelo con el que él cuenta es Marmelau, es el perdón divino que vendrá del día del juicio final. Entonces, Raskolnikov acompaña a Marmelau a su casa. Al llegar, Caterina empieza pues a pegarle a su marido. Los niños lloran y entonces los vecinos se asoman para ver la demigrante escena. Antes de retirarse, Raskolnikov entonces saca una moneda de su bolsillo y lo deja en el borde de la ventana.
Inmediatamente se arrepiente porque él también vive en la miseria y piensa que la familia del funcionario por lo menos tiene a Sonia. Luego reflexiona cómo los Marmelaos se aprovecharon de la joven y se han acostumbrado ya, primero lo habrán lamentado y luego ya se han hecho a ello. A todo se acostumbra el canalla, pues no de los hombres. Es lo que él al menos piensa. Entonces, como él eso piensa, Raskolnikov se despierta malhumorado la mañana siguiente. No desea tener contacto con nadie. Nastasia, la criada, le ofrece un té. Él entonces le reprocha el que se despierte tarde y que no tenga ninguna ocupación. Él responde algo que le hace pensar, ¿no? Nastasia se ríe carcajadas y entonces luego recuerda de que tiene una carta para él y se la entrega. Su madre, Pulgeria, la madre de Raskolnikov, lo pone a la corriente de algunos sucesos recurrentes. En primer lugar, se disculpa por no poder enviarle dinero, luego le habla de su hermana, que se llama Dunia. Durante unos meses estuvo trabajando como institutriz en la casa de, de Vidrelao, pero el señor Slidlao se enamoró de ella e intentó suicidarla. Entonces, la mujer de Svidrilau, que se llama Marfa, escuchó por casualidad una de las propuestas del hombre y asumió que ella tenía la culpa. Tras ello la humilló, regresándola al pueblo con un carro de campesinos y le difamó con todos. Finalmente, entonces el señor le aprobó a su mujer que Dumia había rechazado la propuesta. Además de defender su honor, para corregir su castigo, Marfa limpió el nombre de Dumia y consiguió que Piotr le ofrezca matrimonio. Entonces, ahora Dunia está comprometida con Luisli, un hombre ya mayor con un trabajo importante y de mucho prestigio, aunque la propuesta de matrimonio le parece un poco peculiar. Su madre, por Julia, intenta no preocupar demasiado a su hijo en lo relativo tras las actitudes extrañas de Luzdi, por ejemplo, como ha hecho que el hombre prefiera casarse con una mujer sin dote para que ella dependa de todo de él, ¿no? Pulgeria explica que accedieron a la propuesta porque creen que Luzin puede ayudar a Raskolnikov a avanzar en su carrera. La carta se cierra con la noticia de que Dun y Purgia viajarán a encontrar con Luzin en Hamburgo y luego podrán reunirse con él, pues no Raskolnikov. Tras varios años de separación, el detalle inquietamente es que Luzin solo ha ofrecido pagar el equipaje, pero ella deberá costear el viaje por sus propios medios. Entonces, tras esta carta, Raskolnikov sigue pensando y analiza, ¿no? Y luego se levanta y va a caminar por la calle mientras repasa mente la carta de su madre y un poco indignado y pues entonces se propone a pensar una cosa y dice, ese matrimonio no tendrá lugar mientras yo viva. O sea, como que se opone. Sabe que su hermana se está sacrificando por él y no puede tolerar eso él, ¿no? Para, para Raskolnikov no hay una diferencia entre lo que hace Sonia por su familia y lo que Dunia se pone a hacer para ayudar. También siente el peso de las esperanzas de que su madre y su hermana depositaran la confianza en él. Sabe que no estará moviéndose hacia el futuro que anhelan porque lo abandonaron justo cuando él estaba estudiando. Por eso tiene la convicción de intervenir y hacer algo con mucha urgencia. En medio de sus cavilaciones, ve a una joven borracha y a un hombre que parece rondar por la calle a su alrededor esperando el momento para aprovecharse de ella, ¿no? Entonces, como el joven se quiere aprovechar, Raskolnikov consigue la ayuda de un policía y le da el dinero para la chica. Luego piensa que todo esfuerzo lo que está haciendo él es inútil. Raskolnikov camina distraído en dirección a la casa de Razumijin, su amigo de la universidad. A diferencia de él, Razumijin era un muchacho extraordinariamente un poco alegre y sociable, bondadoso hasta la simpleza, si bien bajo esa simpleza había profundidad y buen donor, no se puede decir. Luego cambia de opinión y decide ir a verse a su amigo el día después de hacer eso, el crimen que aún no se ha esclarecido a los lectores. En su caminata
Febril, Raskolnikov ha llegado un abrazo al río Neva, en el que hay un grupo de peñas, isla donde la gente rica tiene cosas de verano, aunque complace con frescura y le empieza que ellos alrededor proponen no sentirse retirado, ¿no? Entonces, tras comer y beber, Don Doka, en una casa de comidas, le da sueño y retoma el camino a casa. Pero está un poco tan cansado que sale del camino y se queda dormido entre unos arbustos. Tiene un sueño muy extraño y también se puede decir inquietante, ¿no? De vuelta a sus 6 años, pasea con su padre en la ciudad de su infancia. Entonces, al pasar por una taberna, ve un carro en el que está enganchado con una yegua pequeña y flaca. Un grupo de borrachos sale de la taberna y el dueño del carro propone llevarlos a dar un paseo. Entonces, la observación general es lo imposible que será para la yegua cargar con todo, pero él promete lograrlo y agitar su látigo. Como es despertar, el pobre animal puede soportar el peso. Entonces, Nikolga se enfurece y golpea salvajemente al pequeño Raskolnikov, corre hacia ella entonces es así su sueño. Entonces Raskolnikov se despierta sudoroso en su camino de regreso de un largo rodeo de la plaza Samnamia, ¿no? Casualmente oye a Elisabetta, la madrastra del prestamista Aliona, que habla con un comerciante sobre una reunión que tendrá al día siguiente entre las 6 y las 7 de la tarde. Es ahí donde entonces Raskolnikov se marcha dominado por la idea de que la prestamista estará a las 6 de la tarde al día siguiente. Entonces él siente que ya no tiene libertad ni voluntad y que el curso de los acontecimientos ha sido entonces irrevocablemente gracias a ese fortunio, ¿no? A diferencia de Alonia, Elisabetta es honesta y justa con sus precios. La pareja de la plaza de Sanamia estaba pactando un negocio en ella cuando Raskolnikov escuchó, ¿no? La coincidencia no tiene nada de extraordinario. Pero Raskolnikov entonces ha vuelto demasiado supersticioso como para no considerar una señal. En ese momento, entonces, él recuerda con extraña coincidencia que ocurrió la primera vez que visitó a Ilonia para empeñar un anillo. Después de reunirse con la prestamista, se detuvo en una taberna al lado de un joven oficial y estudiante que despertaron su interés al mencionar a Ilonia. Entonces, el estudiante comenzó a describir la vida y el carácter de la mujer con todo lujo de detalles. Los hombres hablaron también de Elisabetta, y así Raskolnikov se enteró de que era la hermanastra menor de Alonia y también que estaba prácticamente esclavizada por ella. Entonces al estudiante le gustaba Elisabetta, pero escuchaba que le espectaculaba con matar y robarle Alonia, sin una pizca de remordimiento. El estudiante preguntó al oficial si las vidas que podrían beneficiarse del dinero de Alonia no compensarían su significante asesinato. El oficial le preguntó al estudiante si él mismo lo mataría y el otro respondió que no. Entonces primero le replicó, si tú no decides hacerlo no hay justicia que valga, le dijo el policía. De nuevo entonces Raskolnikov se regresó a su cuarto, se tira en el sofá y tiene extraños sueños en el que bebe del agua de Onais y disfruta ahí el aire fresco. De pronto despierta que ha pasado todo el día sin hacer nada para separarse, por lo que lanza la acción, no que lo que va pensando. Primero se pone a pensar en una ancha de su bigote porque algo le va a ocultar. Luego un trozo de madera atado en una tira de hierro y le envuelve para que parezca un objeto empeñar, ¿no? En días previos, mientras planificaba ese día, se había preguntado por qué los crímenes suelen revolver fácilmente. Su conclusión en que es posible que al delincuente le falle la voluntad y el entendimiento, y por eso lo descubra, mientras que Raskolnikov dice que en su caso no podrían suceder alteraciones morbosas. Había planeado cada detalle para tener el control de su voluntad y la razón durante el crimen. Tras ello se arregla para entrar en el edificio. Alonia, sin ser notado, toca el timbre, pero no hay respuesta, así que insiste y esta vez se va al pasillo y se le va. Entonces, como Raskolnikov no hay quien lo abra la puerta, él abre la puerta un poco nervioso, ¿no? Abre y pasos lentamente. Recuerda a Ilonia que ya se conocen y a continuación le ofrece el objeto empacado.
Disimuladamente, entonces empuña la hacha y cuando ella se vuelve hacia él, la golpea en la cabeza, por el otro la pala y continúa pegándolo en el piso hasta que muere. Tras ello ingresa en su dormitorio donde se hace de numerosos objetos de oro que la mujer escondía en un cofre, ¿no? Un grito de horror lo interrumpe. Se trata de Elizabeth, que ha visto el cadáver. Raskolnikov se abalanza sobre ella y le parte el cráneo con el hacha. Ese inesperable asesinato lo descoloca y ya no puede pensar con claridad. Tras lavarse en la cocina y temiendo perder la razón, se precipita a pasar el pánico hacia la entrada del apartamento. En ese preciso instante, Cox, un visitante, toca el timbre y empieza a intentar entrar. Otra persona se le une y concluye que es extraño que Ilonia salga de la casa. Entonces, como consideran de que algo no anda bien, deciden dividirse. Uno baja a buscar al conserje mientras el otro se queda allí por si acaso. Para fortuna, Raskolnikov, el hombre que se ha quedado, es impaciente y baja las escaleras. En ese momento sale las escaleras y esconde un apartamento vacío. Cuando Koch y sus compañeros pasan largo, ¿pero dónde está él? Se apresura a bajar las escaleras y escapa. A pesar de sus nervios, Raskolnikov llega a su casa, devuelve el hacha que sacó de la cocina y se dirige a su habitación donde queda un poco inconsciente. Ya, pues es ahí donde Raskolnikov entonces permanece en su sofá durante horas hasta que recuerda todo lo sucedido, ¿no? Observa sobre su ropa en busca de la sangre y encuentra manchas en las liadas de su pantalón y en las medias. Recuerda que los objetos robados siguen en su bolsillo y lo esconde en un agujero oculto para papelado, luego queda dormido. Lo despierta Anastasia, que toca la puerta, escucha al Bormich, el portero, con ella y alarma. El hombre está allí para entregarle a Raskolnikov una citación de la comisaría. De pronto Raskolnikov cae en cuenta que está sostenido a las hilachas y la tela manchadas de sangre, aunque parece que ninguno de los dos visitantes lo ha notado. En cuanto se marcha, entonces se arrodilla para rezar, pero levanta rindiéndose de sí mismo. No hay para qué rezar, dice, si en la comisaría ya lo descubrieron. Mientras espera que lo entiendan en la comisaría, empieza a relajarse porque nadie parece especialmente excitado por su presencia. El secretario Ia Brechot le explica el motivo por el cual fue citado. Sus deudas en la patrona Raskolnikov repetidamente por el deseo de ser muy sociable y agradable. Comienza a hablar de su pobreza y deuda en la que la patrona. Entonces, sorprendentemente, entra detalles muy personales y motivos relevantes que la patrona había permitido que se pagaran mutuamente, ¿no? Entonces es ahí donde los funcionarios le interrumpen el relato y le obligan a firmar un pagare. Debido a ello, a Raskolnikov no le invade una sensación de completo aislamiento. Siente que no puede hablar con otra persona más, nunca más. Considera confesar todo lo que entonces oye el jefe de la policía hablando con ella Petroch, el secretario, sobre el caso de Ailonia. Están discutiendo sobre los sospechosos, Hall y el estudiante, aunque no es probable que sean los culpables. Entonces la conversación altera al punto de Raskolnikov que se desmaya. Cuando se recupera, los dos funcionarios notan que está enfermo y comienzan a interrogarle sobre su paradero el día anterior. Entonces, Raskolnikov saca todos los objetos robados de su escondite. Había planeado tirarlo todo al canal, pero en un lugar descarta las pruebas en un patio abandonado bajo una piedra. Es ahí entonces donde lo coloca. Al deshacerse de los objetos de valor, se pregunta sobre el propósito de sus actos, que ha ganado con el crimen, ¿no? Prepara que no lo hizo por el dinero, que sucede deber estar muy enfermo como para haber hecho lo que hizo. Luego sigo caminando lleno de odio. Se dirige a la casa de Razumihin como un autómata, pero esta vez decide subir. Razumihin se sorprende al ver a su amigo. Inmediatamente le repara su extrema pobreza y su aspecto enfermo. Eh, Luego ya cuando van conversando, llega, le explica que estaba allí porque considera inteligente y amable, le explica todas las cosas buenas, ¿no? Y luego cuando ya camina, Raskolnikov cruza la calle sin mirar y recibe el latigazo de un cohechero, ¿no? En esa época es común que las personas tiren las patas del cabello y luego demanden una comprensión económica para sumar agravios, ¿no? Una mujer le da una limosna y es así. En medio de la noche, en su casa, oye una horrible pelea frente a su puerta. Reconoce la voz de Ilya Petrovich, el secretario policial, quien parece estar golpeando sin piedad a la patrona. También percibe a otros inquilinos, ¿no?, que salen. Entonces ahí es donde él sale. En cambio, se queda paralizado por el miedo, la cosmovisión. Finalmente él logra cambiarse, pero la conciencia no lo deja estar tranquila, ¿no?
porque él sabe ya lo que había cometido y como la conciencia no lo deja estar tranquilo, entonces Raskolnikov oscila entre la conciencia y el delirio, pues no, se siente la presencia de otras personas en su habitación, incluyendo a Anastasia y a alguien que le resulta familiar, pero no lo reconoce. Ya no recuerda el asesinato, pero tiene la noción de que se ha olvidado de algo importante. Cuando recupera entonces la conciencia, la tranquilidad, encuentra a Anastasia y a un hombre extraño junto a su cama. Luego entra a Razumik y se hace cargo de la situación. El desconocido es amaunente y comerciante, ¿no? Enviado para entregar a Reconcho 35 rubros por parte de su madre. Arreglamiento. Entonces, eh, en su, ya pues como él explica que había enfadado su extraña visita, o sea, la conciencia se le va consumiendo, ¿no? Y ya luego se presenta en su habitación el doctor Somigao, un hombre bien vestido y prestigioso, revisa a Raskolnikov y le hace algunas preguntas. Entonces pronto la conversación toma un desvío y ya no trata de Raskolnikov, sino de una reunión social que organiza Razumin para festejar su mudanza. A propósito de la lista de invitados, Razumijin habla de Sanigot, el oficial de la comisaría del barrio, y es ahí donde más la conversación gira en torno a la investigación sobre la muerte de Ailonia. En una primera instancia, la policía habría considerado culpables a Crox y al estudiante que se acercaron a la casa de Ailonia y avisaron de las circunstancias sospechosas que vieron. Entonces, esa teoría fue descartada rápidamente porque era evidente que no eran los culpables. Ahora el sospechoso era uno de los pintores que estaba trabajando en un apartamento vacío del edificio. Razumihin considera que esa teoría carece de validez y procede a detallar su historia de Nikolai, ¿no? En un momento exacto en que Razumin relata esto, Raskolnikov se había quedado dormido, despierta y grita un poco alarmado. Discusión se renueva y afirma que Nicolau no podía estar en el estado mental de quien acaba de cometer un sangriento asesinato. Entonces, Sagonijov está de acuerdo, pero señala que los pretendientes son una prueba contundente en contra del hombre. Entonces, Sumihon explica que es obvio cómo llegaron los pendientes a manos de Nicolau. El verdadero asesino es escondido en un apartamento vacío y sin percatarse dejó caer una caja de las robadas. En ese momento la conversación se interrumpe porque un desconocido entra en la habitación de Raskolnikov. El desconocido que le pregunta a Raskolnikov espera que descanse fuera en la habitación. Parece asombrado por el estado y el lugar del aspecto deslañino, ¿no? Por su parte, Raskolnikov teme que sea un policía, pero resulta que el hombre es el prometido de su hermana. Cuando se entera, se comporta groseramente y trata de golpearlo. Lucine intenta presentarse y menciona que ha encontrado la habitación para Pujería a su madre y Dunia en un hospedaje cercano. Entonces Razumín menciona ese lugar es espantoso. Entonces Lucín comparte sus impresiones sobre Petersburgo, ciudad que hace 10 años que no había visita. Lo sorprende gratamente la difusión de las nuevas ideas que le trae el progreso. Hemos roto inversiblemente con el pasado y se supone que en mi opinión lo logro, ¿no? Entonces Razumín vuelve a hablar con Sonibao acerca del crimen y la prestamisa, ¿no? En su opinión, el asesino nunca había matado antes y fue torpe en la ejecución en ese momento. Raskolnikov toma la palabra y dice a Luzmin que hay una contradicción en el hecho de que defienda las ideas del progreso y al mismo tiempo que quiera casarse con una mujer que dependa enteramente de su marido. Lucien se pone furioso y afirma que su madre debe haber un poco de prestigio, ¿no? Y pues así es cuando entonces ellos empiezan un poco a discutir, se puede decir, pues ya, es así entonces como continúa la historia, pues, ¿no? Ya de tan pronto entonces dejan su habitación, Raskolnikov se levanta, guarda en su bolsillo todo el dinero que hay sobre la mesa y sale del edificio sin ser visto. No sabe a dónde, pero va, está decidido de poner fin a todo eso de una vez para siempre inmediatamente y de lo contrario no volver a su casa porque no quería vivir así con esa nostalgia, con esa mente, ¿no? Tras deslumbrar un buen rato por la calle, entra entonces en la taberna del Palacio de Cristal. De repente, Sameibot
Se sienta en su lado, como el objetivo de mostrarse confiado para que no sospeche de él. Raskolnikov le cuenta que ha estado leyendo sobre el asesinato y la incita de la sospechosa de él. Por su parte, Sanoit afirma que el asesinado mantuvo la cabeza fría porque ni siquiera fue capaz de robar. Raskolnikov le explica cómo actuaría en el caso de ser el asesinato. Cuenta efectivamente lo que hizo tras el crimen. Ante la incredulidad, Samoyvod agrega temeramente y que fue él quien lo mató a quien yo y si fuera yo quien lo mató a la vieja. Al salir, Raskolnikov se encuentra con Razumin y le pide tranquilamente que quiere que la dejen en paz. Raskolnikov camina hacia un puente donde se ve una mujer que arroja al agua. Es precisamente lo que Raskolnikov había considerado, pero ahora lo que rescate considera entonces confesar su crimen. Él camina a la comisaría, entonces frente a la casa de Ailonia, ingresa impulsivamente para ver el apartamento. Se asombra de no encontrar todo igual y como actuaría de manera sospechosa lo echan del edificio, ¿no? De nuevo en la calle se encuentra con un tumulto de gente en un carruaje de atropellado por un hombre borracho. Raskolnikov reconoce a la víctima de Marmelau. El funcionario conmovido indica el domicilio de Marmelau y pide que lo lleven así ofreciéndose pagar por un médico. En la casa de Marmelau, Caterina conversa con Polenka, su hija mayor, cuando le interrumpe la llegada de su marido. Raskolnikov le explica lo sucedido y llama a un médico. Caterina envía a Polenka a buscar a Sonia. Cuando llega el médico afirma que Marmelau morirá en breve. Porque lo atropelló, pues. Cuando llega un sacerdote que administra la extremación del moribundo, cuando llega Sonia se queda tímidamente junto a la puerta vestida con su llamativo traje porque como era una prostituta, Caterina se queja de su desgracia y le pregunta qué hará para sobrevivir. En ese momento, Marmelau reconoce a Sonia, le llama a su lado, le pide perdón y muere en sus brazos, ¿no? Raskolnikov entonces pide a la familia y entrega a Catarina 25 rublos para el funeral. Luego se marcha rápidamente. Entonces Spolenka lo incluso antes de que se aleje. Conversan un poco. Raskolnikov le pide que incluya en sus rezos y un buen abrazo y se retira. Cuando Raskolnikov pasa nuevamente por el segundo puente donde vio a la mujer suicidarse, piensa que su vida continuará sin pesar el crimen que ha realizado. Luego pasa por la casa de Raskolnikov donde están reunidos en él sus amigos. Cuando ya está llegando a su destino, se dan cuenta de que hay una luz encendida en la habitación. Raskolnikov piensa que debe ser la policía y se despide de su amigo, que no entiende su comportamiento. Cuando abren la puerta de la habitación encuentran a Dunia, su hermana, y a Pujuria, que han estado esperándolo hace un buen tiempo. Raskolnikov se desmaya y las mujeres le agradecen a Raskolnikov, saben la Anastasia todo lo que ha hecho por su amigo, ¿no? Entonces, Raskolnikov recupera ese desmayo y se ve que su madre, Pujuria y su hermana Dunia lo están mirando con miedo, aunque le dice que vayan a casa con Rajumijón. Ellas se rehusarán, luego les hablan de discusión, ¿no? También en la casa de Babelek los hospedan dos mujeres, Rajumin y Sonoy. Hablan del estado de Razunoch, pues obvio caracterizado. Por su parte, Purjuria y Dunia están encantadas con Razumihin y Puljuria. Especialmente lo arrodilla y le pregunta sobre Raskolnikov durante el último año y responde omitiendo no algunas cuestiones. Le admite que no ama a nadie y es posible que nunca llegue a amar a nadie. Entonces el poco ahora pasa, Luzmila Purjuria pregunta la discusión que tuvieron con Raskolnikov, pero a diferencia del día anterior, Rakumijon habla cuando sobre Luzin, incluso a la crítica de Raskolnikov. Entonces ya como transcurre la historia, eh, por los primeros meses, Raskolnikov está limpio, prodigioso y vestido. Y físicamente está casi recuperado, pero parece recuperado indiferente ante el resto, pues. Por un instante su rostro se ilumina al sudar a Dunia y Puljuria. Su madre se ilusiona cuando ve que le sonríe genuinamente y toma de la mano a Dunia. Raskolnikov confiesa que entregó todo el dinero que le mandó su madre a una viuda y se disculpa por ello. Por calmar los ánimos, Puljuria cambia de tema y le cuenta la suerte que corrió, ¿no? Morfa, quien murió a causa de una paliza que le dio su marido. Raskolnikov se molesta con su madre por compartir eso. Siente que no puede comunicarse con ellos sino con nadie más. En realidad, entonces lo que sucede es que hay un tema que lo obsesiona y
quiere quedar claro sobre sus opiniones con respecto a Lucien. Él no admite el compromiso por su parte. Duina defiende que la casa porque es lo que le conviene a ella y niega que está haciendo como sacrificio. Luego le muestra la carta de Lucien, expresa sus deseos y que se presenta en la reunión a las 8 de la noche, ¿no? Y más adelante ya, entonces, en medio de estos intercambios extensos, la puerta se abre y entra una chica. Se presenta como Sofía. Es una diminutiva que Sonia y es el nombre que usa para referirse a ella la mayoría de las veces. Está vestida modestamente y muy distinta que la noche anterior. Durante el tiempo en que permanece allí, Sonia se muestra extraordinariamente tímida. Ha ido a pedirle a Raskolnikov que asista al funeral del día siguiente. A la joven desconocida darse cuenta por el estado del cuarto de que Raskolnikov no le sobra el dinero, se le dio todo lo que necesitaba. Puljuria, su madre, no está cómoda con la situación debido a que sabe que trata de la chica a la que Luzmin menciona en la carta. En ese momento recuerda reunirse esa noche con Luzlin y se retira con su hija. Aunque tiene la intención de despedirse de Sonia, no llega a hacerlo mientras que Dunia hace una reverencia completa y corte con la muchacha, ¿no? Una vez solas, Purjuria y Dunia intercambian expresiones. A Purjuria le preocupa Sonia. Entonces, en cuanto le vio entrenar, pensó que estaba allí la clave de todo. Dunia se enoja con su madre y le dice que no se debe influenciar por la palabra de un odioso culminador, ¿no? Entonces, también Raskolnikov y Razumihin entran en el apartamento del Porfiri y pues Raskolnikov se sorprende al ver a Samoyvod en la habitación. Una vez presentados, Porfiri y Raskolnikov no dejan de observarse atentamente, como midiéndose hacia algo así raro, ¿no? Aunque Raskolnikov está convencido de que Porfiri sabe la verdad, intenta mantener la postura y explica que le interesa recuperar unos objetos empeñados a la víctima. Entonces, Porfiri menciona que ha leído un artículo de Raskolnikov llamado acerca del delito. Raskolnikov se sorprende pues no sabía que había llegado a publicar. Porfirio intenta explicarle a Raskolnikov la postura allí, pero Raskolnikov le considera que es una versión tradicionalmente lo que no ha querido no decir. Entonces Razumín presencia esta discusión con incredulidad, no comprende si está tomando en serio tales discusiones, ¿no? Ya, pues es entonces que en esa conversación, al día cuando están terminando la conversación, Porfiri ataca a Raskolnikov con una pregunta incisiva. Quiere saber si él es, como bien dice, una persona extraordinaria. Y pues Raskolnikov, que hasta entonces había respondido con frialdad y tranquilidad, ahora se queda en silencio y da una vuelta sobre sí mismo para marcharse. Antes de que se vaya, Porfiri le invita a su despacho para que asista el día siguiente. De camino a la cena con Donumia y su madre, Raskolnikov trata de decirle a Rakumin que Porfiri y no sospechan de él. Entonces, Rakumin no quiere creerlo, aunque admite haber percibido cierta desconfianza hacia él. Cuando se acercan a la casa de Bakeleivs, donde se hospedan las mujeres, Raskolnikov le dice a Rakumin que debe pasar primero por su apartamento. En realidad, entonces quiere comprobar que no se le haya caído ninguna cadena, dije o papel de objetos que lo robó a Ilone. Al salir encuentra con un desconocido que le dice por debajo, asesino, asesino. Débil y distorsionado, Raskolnikov vuelve a su habitación y entonces se va a su cama a dormir. Se burla de sí mismo por haber pensado que era un hombre extraordinario. Ahora lo resulta ridículo al haberse comparado con el hombre de talla de Napoleón por el simple hecho de matar a una vieja insignificante que quizá ya no sea odioso repugnante que el piojo matado por mí, dice, ¿no? Finalmente se queda dormido y pues sueña con la vieja a la quien lo asesinó por los objetos. Cuando despierta, un hombre extraño le observa desde la puerta. El hombre se presenta como Ardaki. Al oír el nombre de su visitante, Raskolnikov duda de su cordura. Le dice que está allí por las razones, porque le ha interesado conocer a Raskolnikov y porque desea la ayuda en un asunto relacionado con Dunia. Entonces, ya cuando está en la conversación, empieza a hablar de su esposa Marfa y de su vida junto a ella. En el pasado tuvo en la cárcel por deudas y Marfa lo sacó de allí, tras lo cual se casaron.
Vidrilao le pregunta a Raskolnikov si cree en fantasmas y afirma que el fantasma de Marfa lo ha visitado 3 veces, ¿no? Es una conversación sobre los fantasmas. Raskolnikov, entonces, en el transcurso del día, se encuentra con Rakumin y cuando van a la reunión en la casa de Valeskei, Lucien, los dos amigas llegan a la casa de Bakeley. Casi al mismo tiempo hablan sobre Esdrilau y Lucien cuenta que Marfa tuvo que pagar para que no lo apresaran un caso de violación con una niña que apenas tenía 14 años que había suicidado a causa de ello, ¿no? Lucien intenta marcharse y Dunia lo detiene. Le explica que la reunión de los hombres para que hagan las paces. Lucien protesta y le pide a Purpuria que le explique que ha dicho en la carta que condujo a Raskolnikov para pensar que él quería casarse con Dunia porque es pobre. Lucien entonces no esperaba la relación de Dunia, ¿no? Se siente orgulloso de cómo que ha progresado un poco socialmente y creía que Dunia le iba a agradecer por su propuesta de matrimonio. Parte de su atracción por una mujer en las condiciones de Dunia es que siente que puede elevar a su nivel. Fantasea casarse con una mujer pobre y maltratada por la vida por la que considere su salvador, ¿no? Ya en cuanto deja entonces Raskolnikov a su madre y a su hermana, se va a la casa de Sonia y le dice que quizás sea la última vez que la vea. La mira con actitud hacia ella y cambia entonces. La chica le produce ternura, luego lo toma de la mano y le pregunta por su vida. Mientras hablan, Raskolnikov le da a entender que Katerina no la trata bien, pero la muchacha la defiende como una venuncia. Sonia comprende que las actitudes de su madrastra son el resultado de una vida sacrificada y enferma. Entonces Raskolnikov quiere saber qué va a hacer cuando deba ocuparse de todos y Sonia va de su respuesta concreta. En medio de esta conversación entonces surge el nombre Libaceta a quien Sonia conocía. Raskolnikov insiste con el tema. Impacable, Raskolnikov insiste en tocar los temas más dolorosos para Sonia y le presiona para que conteste qué había cuando Katerina muera. Y sugiere incluso que la prostitución puede llegar a ser la única salida para Polenka, ¿no? Sonia exclama que Dios no permita que eso suceda y Raskolnikov contesta, ¿es posible que ni siquiera exista Dios? Luego intenta besar los pies, pero ella se aparta escandalizada y avergonzada. Como respuesta le dice, no me he arrodillado delante de ti, sino delante de todo sufrimiento humano, ¿no? Según Raskolnikov, las alternativas para Sonia son tres. El, el canal del manicomio o sumirse finalmente a la debración, ¿no? Cuando menciona el canal se refiere al suicidio y piensa en la otra prostituta a la que vio lanzarse al río, lo que más entristece a Raskolnikov sobre la historia que Sonia es una pecadora, pero no la prostitución, sino por haber cometido un crimen contra sí misma, por haberse aniquilado y traicionado. Asimismo, intenta entonces corromper que eso le ha mantenido el alma de Sonia pura y intacta, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, Raskolnikov se presenta en un despacho de Porfirio. No comprende del todo la situación a causa de su paranoia y decide mantener una actitud de frío silencio. Cuando lo llaman, encuentra a Porfirio solo tras algunos intentos fallidos de entablar la conversación. Raskolnikov se da cuenta de que ha caído en una trampa y de que Porfirio tiene el control de la situación. Entonces pide que le hagan preguntas de carácter oficial, lo que se le permitirá marcharse. Porfirio comienza un monólogo revelador sobre sus propios métodos interrogatorios. En concreto afirma que a veces es beneficioso esperar un poco antes de detener a un delincuente porque el consentirse cada vez vigilado es probablemente cometer un acto de crimen, ¿no? Entonces compara al criminal con una polilla y él mismo una vela. El criminal dará vueltas y vueltas hasta que por fin Sa se meta en la boca y le meta un trago, ¿no? Raskolnikov percibe la inteligencia que este hombre ha intentado averiguar de qué está haciendo para transparente sobre sus sospechas. Porfirio sigue y hábilmente incluye una referencia a Napoleón, un guiñino artículo escrito, ¿no? Raskolnikov se levanta indignado y por causa de Porfirio sospechar de él, Porfirio revela que sabe de la visita de Raskolnikov al apartamento a la pesamista, sabe que preguntó por la sangre y dijo que estaba a alquilar del lugar allí. Luego, ya, tras este curso se produce un alboroto al otro lado de la puerta del despacho. Un hombre interrumpe la habitación, cae de rodillas y confiesa que es él el asesino de Aliconia y Lisabeta. Se trata de Nicolau,
uno de los pintores que estaba en la casa, pero él se siente él solamente dice que, o sea, se siente sí culpable, pero él no lo es, sino que los nervios. Raskolnikov se siente satisfecho y le parece una tontería haber perdido los estribos en la entrevista con Porfi. Sabe que la confesión de Nicolau ha hecho ganar tiempo, pero también que ha demostrado debilidad durante la conversación. Sintiéndose seguro de por ahora, quiere correr a casa de Caterina para asistir al funeral de Marmelau y ver a Sonia. A punto, entonces, cuando está a punto de salir, se encuentra con el hombre que le había llamado asesino el día anterior. El hombre se disculpa por haber sospechado de él y cuenta que por fuera contarle a Porfirio acerca del día en que luego del asesinato entró al apartamento Alonia mientras estaba haciendo pintado el sorpresa que tenía preparada para Porfirio detrás de la puerta cerrada de su despacho. Eh, a pesar de nos de entonces de a pesar de que Lucy termina de contar su dinero y pide a Lisbeth Nico que vaya a buscar a Sonia para hablar con ella, cuando llega el joven, en fin, trata de amabilidad, pide que transmita su pásame a Caterina, ¿no? Después no es claro que Caterina ha decidido gastar el dinero en una comida de exquisitas. Lo más probable es que quiera sostener a los alquilinos, sobre todo ante la patrona, pues, ¿no? Y es así donde Raskolnikov siempre sigue teniendo la culpa, ¿no? Caterina se lanza sobre Luznin pidiendo que le defienda de Amalia, la patrona, por el aparta y exige hablar con Sonia. Caterina se queda tónica. Ahora es Luznin el hombre más discutido, ¿no? Aterrorizada, Sonia se acerca a los 10 rublos del bolsillo y los tiende. Entonces Lucine le pide a Amalia que llame a la policía mientras Caterine defiende a Sonia y registra los bolsillos para probar todo un disparate. Sin embargo, encuentra allí un billete de 100 rublos y los presentes comienzan a acusar a la joven de ladrona. En medio del alboroto, Sonia grita que es inocente. Ante ello, Luzlin pretende sentirse conmovido, afirma que la perdona y como si fuera algo magnífico, ¿no? De su parte anuncia que no presentará cargos. En un momento Lucin se abre paso entre los invitados que le empiezan a rodear. Uno de ellos la lanza un vaso, pero eso lo golpea a Amalia y Lucin escapa. Conociéndola, Sonia empieza a llorar y huye, ¿no? Luego ya Raskolnikov se dirige a casa de Sonia. Está preocupado por el día anterior. Le había prometido revelar la identidad del asesino a Libaceta. Sonia, que lo estaba esperando, le agradece que haya defendido, al igual que en el encuentro anterior con Raskolnikov, le hace preguntas desafiantes. Esta vez pregunta si ahora que sabe el plan de Luzlin y las terribles consecuencias que este habría tenido para ella y su familia, consideraría mejor que Luzlin muriera. Y Sonia se niega a responder algo tan descabellado, ¿no? Y exclama, ¿y quién me ha puesto aquí a juez para decidir por personas que deben vivir y cuáles no deben vivir? Cuando Raskolnikov vuelve a hablar, su voz cambia. Sabe que ha llegado el momento de confesarse ante Sonia, quien intenta a su lado porque percibe cuánto sufre. Raskolnikov le cuenta los detalles de su crimen y luego se mira fijamente a los ojos. Sonia está aterrorizada, pero le parece que lo había previsto desde antes. De pronto la joven cae de rodillas y abraza a Raskolnikov, quien no puede entender que lo consuele luego de tan terrible confesión. Sin embargo, Sonia le promete acompañarlo a donde, aunque sea a Severia. Sonia intenta encontrar un sentido al asesinato y le dice que seguramente lo hizo porque tenía hambre y por ayudar a su familia, pero Raskolnikov responde que ese no es el caso porque ni siquiera se benefició del robo. En verdad quería comprobar que era alguien extraordinario, alguien por encima de la ley. Eh, Desesperado, entonces Raskolnikov le pregunta a Sonia qué debe hacer y ella le contesta. O sea, presentarse, ¿no? Protestante ante el mundo de los 4 puntos cardinales y le dice todo en voz alta. He matado, entonces Dios te enviará de nuevo la vida. No obstante, Raskolnikov no está listo para entregarse, se resistía a sus ruegos, insiste que luchará por la impunidad. Sabe, sin embargo, que terminará preso y le pide que le visite en la cárcel, cosa que ella promete hacer. Al cabo de un rato ella le pregunta si lleva una cruz, como si no tiene una joya joven le ofrece suya. Raskolnikov considera aceptar, luego lo rechaza el regalo. En ese momento alguien interrumpe el llamado en la puerta y es el comisario. Trae la noticia de Caterina que ha vuelto loca. Sonia ha corrido a Raskolnikov, vuelve a su habitación, siente solo y cree que acabará odiando a Sonia. De repente Dumia aparece en el umbral de la habitación, se siente y le dice que Raskumihin le ha contado que es sospechoso de los asesinatos. Se disculpa por haber sospechado sus actitudes. Ahora
que está bajo tanta depresión y le ofrece su ayuda, amor incondicional. Cuando Dunia se levanta para irse, Raskolnikov le dice a Rasmin, es un hombre muy bueno. Ella se siente, dice eso, como si se tratara de una despedida, ¿no? Y Raskolnikov se dirá decirle verdad, pero piensa que ella no sería capaz de soportarlo. Raskolnikov sale y se encuentra con Lisbethnikov, que le informa que Katerina está en la calle con sus hijos. Van juntos a buscarlo y entonces se encuentran rodeados por una multitud de curiosos. Katerina intenta que sus hijos bailen y canten para ganarse simpatía de los espectadores, pero los pobres niños van disfrazados y están un poco aterrorizados. En ese momento la policía, para pedirle debido que no tiene permiso para tocar instrumentos y cantar en la calle, Coleón y Línea, 2 años más pequeños, echan a correr. Por miedo a la policía, entonces Caterina intenta correr tras ellos, pero se desploma, la gente se precipita a su alrededor mientras ella sangra en el suelo. La tesis está acabando con su vida. En ese momento llevan al apartamento de Sonia, donde la mujer se disculpa con ella, le encomienda a los niños y muere. Eh, entonces, Raskolnikov vuelve a caer en un estado de delirio a causa de sus palabras, ¿no? Y vuelven a hablar varias veces en la casa de Sonia, aunque no tocan el tema de la confesión. También Raskolnikov se siente más seguro de la confirmación que por fin aceptada en la confesión del pintor. Sentía unas energías renovadas por la causa que pensaba que ya el pintor era el responsable, pues no, de todo lo que ha pasado. Raskolnikov entonces llega a pensar que quizá Porfirio realmente crea en su inocencia. Por su parte, Porfirio continúa no describiendo cómo las circunstancias lo llevaron a sospechar de Raskolnikov, pero asegura no actuó de mala fe. Le cuenta que registró el apartamento. Estuvo enfermo, pero no encontró nada. También esperó que se quebrara psicológicamente, pero necesita alguna evidencia física. Y finalmente le repentina inesperación aparición, ¿no? Ya. Entonces, Raskolnikov interrumpe para decir que Rajuin acaba de contarle que aceptó la confesión. Porfi se ríe, que sin duda fue parte de su estrategia de manipulación. A continuación hace análisis psicológicos a Mikola, que es susceptible, ¿no? Entonces ya después mmm, Raskolnikov le escandalizan las tendencias. También después Dunia se encuentra con Esbres, quien quedó para reunirse para hablar del contenido de su carta. Eh, y ya pues en la última parte de la misma noche ya, Raskolnikov va a ver a su madre, la mujer que está sola y se alegra al verlo, le cuenta que ha estado leyendo su artículo acerca del delito y para afirmar su talento, la inteligencia para ella, todo el mundo se equivoca al pensar que está loco. Raskolnikov le pregunta si lo quería siempre como ahora y dice que ha venido a decirle cuánto lo quiere. Su madre le responde que aunque no sabe lo que pasa, comprende y ha llegado a un momento fatal para él. También le pide que parece él y ella le señala de la cruz, luego le despide, Raskolnikov ya pues. Luego eventualmente llega un crujía recordando las palabras de Sonia, se arrodilla, va hacia el suelo y le vuelve a inclinarse. Cuando llega a la comisaría, Ilip le saluda amablemente y pone a, o sea, Raskolnikov se entera de que Silvao ha pegado un tiro, lo que le lleva a abandonar la comisaría. Abajo le espera Sonia, se detiene y se queda ratos parado para verla subir, ¿no? Y también ella, Padre Cho, se sorprende al ver a Raskolnikov y vuelta allí, pero se da cuenta de que se encuentra mal y lo invita a sentarse. Por fin Raskolnikov confiesa, ¿no? Dice, fui yo quien mató entonces con una hacha a la vieja usurera y a su hermana Elisabetta para robarles sus bienes. Y es ahí donde ya la obra termina.